Bueno, Bueno, estamos en nuestra novena clase, recordando siempre que hubo una clase introductoria que, bueno, no quedó grabada, pero simplemente fue una presentación general. Nosotros vamos a tener esta clase, una próxima clase, digamos, en donde vamos a terminar de exponer los temas y finalmente va a haber una última verdadera clase en donde ustedes van a hacer una pequeña presentación, un pequeño coloquio. No es necesario que sea una presentación, sino simplemente conversar. Esa clase no se va a grabar, pero bueno, la idea es que hoy más tarde hablemos un poquito de este tema. Así que dejo un poco de espacio hacia el final. Bueno, como siempre hacemos en nuestras clases, vamos a comenzar con una cita. Esta vez nos toca a Cicerón, a nuestro querido Arpinate, nuestro querido cónsul de Roma, que dice en uno de sus diálogos más importantes, el diálogo de Oratore, acerca del orador, da la siguiente cita, ¿no? La leo primero en latín y después leemos la traducción. Dice Cicerón. Nam quis nescit primam esse historia legem, nequi falsi dicere audeat, deinde nequid veri non audeat, nequa suspicio gratiae sit in scribendo, nequa simultatis, ¿no? La traducción que podríamos encontrar, esta es una, yo diría, quizás las palabras más importantes pronunciadas por algún autor antiguo sobre la teoría de la historia, quizás podrían ser las más importantes, así que hay que traducirla con bastante cuidado, y las palabras podrían ser traducidas del siguiente modo, ¿no? Pues, ¿quién no sabe que la primera ley de la historia es que nadie se atreva a decir algo falso, ¿no? Luego, que nadie se atreva a no decir la verdad, que no haya sospecha de favoritismo en la escritura, que no haya sospecha de enemistad, ¿no? Estas palabras que están pronunciadas en general con un verbo en modo subjuntivo, ¿no? Que nadie se atreva, que nadie se, ¿no? Audiat apunta a eso. Bueno, Cicerón las enuncia en este diálogo antes de empezar a hablar del estilo oratorio, ¿no? Él dice, bueno, esto es una verdad a sabiendas, todo el mundo sabe que el historiador, la primer ley, ¿no? Primam legem, es no decir nada falso, ¿no? Nequi falsi dicere audeat. Y después dice deinde, ¿no? Después, por otro lado, que nadie se atreva a no decir la verdad. Sí, esta es un poco más compleja, ¿no? Porque acá lo que dice Cicerón es deinde nequid veri non audeat. Es decir, como que hay que decir la verdad completa, parece dar a entender Cicerón. Hay que atreverse a decir toda la verdad, ¿no? Y después agrega que no haya sospecha de favoritismo en la escritura, ¿no? Nequa suspicio gratiae, ¿no? Este sería el favoritismo, gratia, sit in scribendo, y finalmente, nequa simultatis, ¿no? Que no haya sospecha de enemistad. Entonces, vemos que las leyes que propone Cicerón para la escritura de la historia son justamente esta idea de que el historiador no tiene que mentir, tiene que decir toda la verdad y tiene que ser, dentro de todo, imparcial, ¿no? Yo siempre pienso, cuando leo esta cita, en uno de los consensos democráticos, que es memoria, verdad y justicia, ¿no? En esta idea de memoria, verdad y justicia, esa parte de lo que sería la justicia, eh, digamos, uno lo puede interpretar claramente como una búsqueda porque se haga justicia efectivamente, pero también porque se haga justicia histórica, es decir, que el recuerdo del pueblo se comprometa con un juicio, ¿no? Porque en cierto sentido la historia es como una especie de enjuiciadora del pasado. Entonces, bueno, en esta cita que está muy interesantemente puesta acá en De Oratore, vamos a ver un poco algo que va a informar la clase de hoy, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con los conceptos de verdad, con los conceptos de imparcialidad, y tratar de ver cómo eso se aplica a nuestro tema, que es el trabajo de adaptación que hace Tito Livio respecto a un autor previo, ¿no? Que es Polibio. Bien, vamos a hacer un breve repaso por algo que estuvimos diciendo las semanas pasadas, que es el tema de la tercera década. Yo sé que esto ya lo hemos mencionado varias veces, pero es para no olvidarnos de que, digamos, respecto a esta década se han dicho muchas cosas y que hay una bibliografía previa sobre el tema que va a informar, por así decir, un poco nuestras reflexiones.
Bueno, nosotros la semana pasada dijimos que, yo intenté por lo menos mostrar que, eh, no, digamos, por así decir, probar que no había una adaptación directa entre los libros 21, 22, 23, 24 y 25, eh, respecto a los libros de las historias de Polibio. Nosotros hicimos un análisis relativamente detallado, tratando de comparar, por así decir, los pasajes sobre la Primera Guerra Macedónica en las historias y viendo cuál era el correlato en los libros de Polibio, en los libros de Tito Livio correspondientes. Y vimos ahí que, digamos, no había una prueba muy sólida para demostrar que había una conexión directa. Recordemos también que esta tercera década, libros 21 a 30, había sido una de esas espinas dentro de la escuela crítica alemana, conocida como Quellenforschung, que había trabajado estos temas muy fuertemente en el siglo XIX y sobre todo a partir de la década de 1860, cuando habían empezado a surgir muchos interrogantes y muchas dudas respecto a quién podía ser el autor que Livio había consultado para esta década, ¿no? Bueno, nosotros habíamos, o yo por lo menos había intentado demostrar que la tesis de una adaptación directa, que habían defendido autores varios en esa década, alemanes principalmente, y que también había sido recuperada por un investigador que trabaja en la Universidad de New York, David Leven, no era adecuada. Sí, yo consideré que si yo, digamos, me focalizo en la Primera Guerra Macedónica, que es donde uno debería poder ver la influencia de Polibio por todos lados, en realidad cuando voy a los libros 21, 22, 23, 24 y 25, no hay evidencia tal, o por lo menos no es del todo contundente como para respaldar las conclusiones a las que llega este académico. También tenemos que recordar que David Leven estaba polemizando explícitamente con el libro anterior que había sido publicado por Hermann Trenkle sobre este tema en 1977, Livius und Polybios, y el cual había dicho algo muy distinto a lo que había dicho Leven, ¿no? Leven había dicho que sí había una relación directa, Trenkle, varias décadas antes, había dicho que en toda la tercera década no había ningún tipo de conexión entre las dos obras. Bueno, Trenkle, recordemos, había tratado de, por así decir, retomar una antigua tesis de una adaptación indirecta que era bastante antigua, aunque Trenkle no hace referencia explícita a estos autores, digamos, estos autores serían Carl Nietzsche, Böttcher, Karstedt y otros que vimos hace un par de semanas. Es evidente que Trenke los conocía y que él estaba, digamos, insertándose dentro de esta larga tradición de proponer un camino indirecto, es decir, que fuera la obra de Polibio, que era interpretada por un autor llamado Lucio Celio Antípater, y que Livio tomaba, por así decir, a este Celio Antípater y lo adaptaba. Entonces eso explicaría algunas coincidencias y algunas divergencias en los relatos, ¿no? Bueno, a continuación lo que a mí me gustaría hacer es, digamos, comenzar o, por así decir, continuar a donde había dejado, es decir, en el libro 25/26, y tratar de proponer que la tesis, esta sería la hipótesis o la comunicación sobre esta hipótesis para estos libros, sería que Trenkle se equivoca igual que Leven. Es decir, por un lado, Leven está equivocado en proponer una adaptación directa para toda la tercera década, pero yo coincido en que hay una adaptación directa a partir del libro 26 y de forma análoga, Trenkle se equivoca en proponer una adaptación indirecta para toda la década porque, como acabo de decir, a partir de los libros 26 hay pruebas, a mi entender, ahora vamos a ver si las convenzo o no los convenzo, de que hay una adaptación directa, ¿sí? Bueno, además, de forma adicional, y sobre todo a partir de esta clase y la siguiente, me gustaría tratar de ir un poco más al corazón de lo que sería el curso, que es trabajar con los mecanismos, no solamente trabajar con la cuestión filológica de si eso no es, digamos, la fuente, sino más bien tratar de ver los mecanismos que utiliza Livio para adaptar la fuente griega. Otra de las tesis o de las hipótesis a demostrar es que lo que va a hacer Tito Livio en estos libros
es hacer una adaptación radical, radicalmente diferente de la que va a ser más adelante, cuando ya estamos seguros o completamente seguros de que Livio estaba adaptando a la obra griega. Ahí vemos una, digamos, si bien hay cambios, vemos una adaptación bastante fiel al material original. Lo que yo propongo acá es demostrar que Tito Livio va a ser una adaptación muy radical, va a ser un recorte muy profundo del texto griego y que eso se va a deber a cuestiones vinculadas fundamentalmente con, digamos, motivaciones patrióticas o nacionalistas, si se puede usar esa palabra, ¿sí? Así que vamos con esto a adentrarnos en los primeros extractos, los primeros pasajes para ir viendo cómo funciona esta adaptación. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el texto griego, en los primeros momentos en los que los romanos van a intervenir en Grecia, en la Hélade, el texto griego está prácticamente desaparecido, ha sido casi completamente eh, olvidado, se ha perdido. Los autores bizantinos que hacían un trabajo de copiado muy intenso en la Baja Edad Media y en la Alta Edad Media, parece que no estaban muy interesados en copiar estos libros y se han perdido lamentablemente. Y nosotros habíamos dejado al libro de Polibio, las historias, hacia el libro 8 donde habíamos hablado de una captura de dos ciudades en el Adriático, y el texto se interrumpe ahí, el libro 8 se interrumpe ahí, digamos, en lo vinculado a la Primera Guerra Macedónica, en el año 213. Lamentablemente, no volvemos a saber sobre esta guerra hasta bastante tiempo después, ya digamos lo que sería, estimamos que sería finales del libro 9, con lo cual nos perdimos prácticamente unos 3 años de narración por parte de Polibio, lo cual es una pena muy grande, porque en estos libros había información muy importante para la guerra. Entre otras cosas, por ejemplo, la información sobre el acuerdo de los romanos, muy inteligentemente, van a firmar con los etolios, enemigos de los macedonios, para poder neutralizar, por así decir, esta alianza que Filipos V está haciendo con Aníbal. Nosotros vimos esta alianza la semana pasada. Bueno, lo único que tenemos en este libro, en el libro 9 sobre la Primera Guerra Macedónica, es un muy breve, un brevísimo extracto que pertenece a una enciclopedia bizantina llamada Suda, que se compone hacia fines de la temprana Edad Media, principios de la Alta Edad Media, es decir, en el siglo X, y en ella vamos a leer lo siguiente, ¿sí? Eh, Mailén, no sé si te parece, si les parece a ustedes, a las dos, si quieren podemos hacer como hicimos las semanas pasadas, de que vamos leyendo de a varios, así se hace un poquito más entretenida la clase. Bueno, Sí, sí, no problem. Bien, veo que hay alguien más que se unió. No llego a ver quién es, pero si quiere participar también está invitado a hacerlo después de Mailén y después de Berta, ¿sí? Bueno, Mailén. Alejandra Flores se llama. Alejandra. Bueno, Alejandra, bienvenida. Si vos tenés ganas, si te animás, si vos querés, estás invitada a leer el texto también, ¿sí? Así que, Mailén, te escuchamos. bueno, los, ac- los acarna, ay, te confundo, los Acarnanios. acarnanios, perdón, informados de que los etolios les habían invadido el territorio en parte por desconfianza, también a Palgountes, Tais, el, el Pisi, y en parte por indignación, Sumomahoutes tomaron una decisión desesperada. Para Stasin, si alguien sobrevivía por haber retrocedido, se vería expulsado de la ciudad. Mete Polei dex, Dexesai y privado del uso del fuego. Mete Pur ena, Enawen. Eso juraron, esto lo juraron para todos, pero principalmente para los epirotas. Nadie podía recibir en su propia ciudad a los desertores. Ton Feugonton, Polibio Muy bien. 940, 4 al 6. Muy bien, Marilén, como siempre, ese griego. Bueno, esto es bastante, lamentablemente, casi todo, no es todo, pero es casi todo lo que tenemos para el año, digamos, para lo que sería una parte importante del año 210.
en el libro 9. Después tenemos otras cosas bien importantes, pero digamos, es una de las secciones de los extractos con las que contamos para la Primera Guerra Macedónica, y fijémonos que nos está hablando de ya un momento en el cual la guerra comenzó, ¿no? Entonces, por eso podemos fecharlo, ¿no? Esto se fecha aproximadamente hacia el año 210. Hacia el año 210 la guerra ya, el pacto entre etolios y romanos se ha firmado, la guerra ha comenzado, los etolios invaden a los acarnanios, no los confundamos con los acarnanes. Acarnania también es una de los demos atenienses. En este caso es una región que está, digamos, de Grecia, que mira hacia Italia, hacia el mar Jónico, y que está, digamos, entre Etolia y el mar, ¿no? Entonces estos acarnanios históricamente habían tenido, digamos, habían sido en un momento parte del Coinón etolio, pero se habían independizado. Los macedonios habían estado muy activos trabajando para que los acarnanios tuvieran una independencia. En una época también estuvieron muy vinculados al reino de los epirotas, al reino de estos molosos, que eran una dinastía muy importante. Digamos, uno de sus reyes más famosos fue Pirro, este Pirro que había invadido Italia en un momento. Y lo que nos cuenta el texto es que, bueno, ¿no? Dice, los acarnanios habían informado, ¿no? O estaban informados de que los etolios le habían invadido el territorio, y que por desconfiar, digamos, en parte desconfiaban de sus propias fuerzas, ¿no? Esta es la idea de que apalguntes tais el pisi, desconfiaban como que tenían desesperanza, ¿no? Dice el texto. Y en parte es porque estaban indignados de que los etolios le hubiesen invadido el territorio, ¿no? Tiumomajuntes o Tiumomajuntes tomaron una decisión desesperada, dice, ¿no? Polibio, ¿no? Acá aparece parástasis. Y lo que dice es que van a hacer un juramento, ¿no? Esto, bueno, ¿no? Dice acá, esto lo juraron para todos. ¿Y el juramento en qué consiste según Polibio? En realidad, según el Suda, que es como una especie de enciclopedia que lo que hace es resumir lo que dice Polibio, dice que los que hubiesen retrocedido, es decir, los desertores, acá aparece como ton feugonton, los que, ¿no? Los que huyen, serían expulsados de la ciudad, mete pola y Deckestein, y además serían privados del uso del fuego, mete pur en Nauen, ¿no? Entonces, esta es, digamos, el juramento de los acarnanios. Esto es importante y lo traigo porque vamos a ver que más adelante Tito Livio va a hacer referencia a esto, con lo cual tenemos un primer indicio de que efectivamente Tito Livio estaba trabajando con el mismo material que Polibio. ¿Casualidad? ¿No casualidad? Bueno, por ahora vamos a interpretarlo como una casualidad. Bueno, ¿qué tenemos en el libro latino, en el texto latino, ¿no? En el libro 26 vamos a encontrar por primera vez una gran cantidad de información para lo que sería el este helenístico, para Grecia. Esto, les recuerdo, no es muy común. Hasta el libro 25 prácticamente no teníamos nada, alguna pequeña expedición, algún cruce, alguna referencia entre el tratado entre Filipo y Aníbal, pero acá lo que empezamos a ver a partir de ahora y durante el libro 26, 27, 28 y 29 es un gran pasaje de corrido, todo de corrido, que incluye normalmente varios capítulos, en donde se va a hacer referencia constante y persistente a los hechos de Grecia. Lo primero que nos dice Tito Livio es que el pretor de uno de los cuatro pretores de Roma, Marco Valerio Levino, estaba apostado en la ciudad de Brundisium, en lo que sería hoy Brindisi, y tenía a su disposición 100 naves, un número muy importante. Esto es porque recordemos que Aníbal y Filipo estaban en un tratado y había riesgos de que cruce Filipo. Entonces se ve que los romanos tenían miedo, estaban precavidos, y además tenían una legión, ¿sí? Aproximadamente unos 5.000 o 6.000 hombres, que estaba asignada y dispuesta para operar en Grecia. Esto lo dice al comienzo de todo del libro 26. Luego, en 26-24 dice lo siguiente, Tito Livio. Berta, no sé si te parece a vos leer. Ok. Por las mismas fechas, por idem tempus, Marco Valerio Levino, después de haber sondeado en conversaciones secretas, secreta coloquia, la actitud de los jefes etolios, acudió con una flota ligera a la asamblea de los etolios,
Concilium Atelorum, cuya celebración había sido señalada previamente con ese expreso fin, ad indicium anteat it ipsum concilium. En ella presentó la toma de Siracusa y de Capua. Algunos dicen Capua, está bien Capua, como pruebas de Yo le los digo éxitos Capua, pero vos decile como quieras. Capua, como pruebas de los éxitos romanos en Sicilia y en Italia, captan infidem ostentasset, y añadió que los romanos tenían una costumbre que les venía ya de sus antepasados, a maieribus traditium mores, tratar bien a sus aliados, colendis ochos, Livio 26-24, pim, pim. Bueno, muchas gracias, Berta. Nada, Bueno, como podemos ver, esta pequeña, por así decir, entrada a la larga sección que va a hacer referencia a Grecia, empieza con una ambigüedad, ¿no? Que es peridem tempus, ¿no? Por esos tiempos, o por ese tiempo, ¿no? Esto ha llevado a grandes controversias, porque ese por esos tiempos puede significar muchas cosas, y ahora vamos a mencionar un poquito más sobre este problema cronológico que vamos a encontrar. Lo que nos dice el texto es que el pretor, que tenía asignado, como habíamos dicho, la legión y las naves, había entrado en conversaciones secretas, ¿no? Secreta con loquia, con los etolios, con los jefes de los etolios, y que había ido a una asamblea de los etolios, ¿no? Este Concilium Aetolorum, que había sido señalada para ese expreso fin. Esto es muy importante porque sabemos que los etolios se reunían 2 veces por año. Una vez se reunían en el santuario de Thermon, que era, digamos, la capital y el centro más importante religioso y cultural de esta liga, y que otro de esos encuentros, este primer encuentro siempre ocurría hacia el otoño, más o menos, de cada año, y que otro de esos encuentros tenía una fecha variable y que se solía elegir una de los miembros de la ciudad. Entonces, sospechamos que debería ser probablemente este segundo encuentro, y la fecha iba variando, ¿no? Normalmente era un encuentro que iba variando de acuerdo a las necesidades concretas, a los hechos ocurridos ese año. Lo importante entonces es, bueno, que esto verifica un poco que los romanos tenían digamos, una propuesta importante para hacer, y que los etolios habían decidido convocar esta segunda reunión, justamente dándole cierta importancia al vínculo con los romanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Tito Livio? Que el pretor se acerca a esta asamblea, a este concilium aetolorum, y les muestra, ¿no? No quiere ir con las manos vacías, entonces les muestra que los romanos han capturado Capua y Siracusa, ¿no? Dice, captam infidem ostentasset. Entonces, esto nos sirve bastante para fechar con relativa exactitud el momento en el cual esto sucede. Digamos, Capua y Siracusa habían sido capturadas hacia el 212 y 211, entonces, obviamente, estos hechos tienen que haber ocurrido muy poquito tiempo después que esas fechas, ¿no? Y nos dice que los romanos tenían una costumbre que le venía de sus antepasados, que era, ¿no?, tratar bien a sus aliados. Entonces esto es parte de la propaganda romana, ¿no?, de venderse como aliados y amigos fieles, que siempre van a proteger a sus amigos, ¿no? Entonces, sigamos un poquito leyendo y interpretando qué quiere decir todo esto, ¿no? Algo importante que yo recién había mencionado es que el episodio este que acabamos de leer y lo que viene ahora está inserto, digamos, en este libro 26, pero está inserto en un momento donde Livio acaba de contar todo lo que pasó en Roma, a grandes rasgos, y en Italia, en el año 211, y acaba de presentar los magistrados que van a empezar en el año 210. Es decir, que cuando empieza este texto que acabamos de leer, uno sospecha que lo que va a contar Livio ahora es el año 210, ¿sí? Sin embargo, digamos, sabemos que las capturas, como les dije recién, que las capturas de Siracusa y Capua ocurrieron en el 212 y 211, y, digamos, probablemente, digamos, este pretor, Marco Valerio Levino, quisiera hablar de estas cosas como algo recientemente ocurrido. Entonces nos inclinamos a pensar que el año 211 es el año en el que está haciendo referencia Livio y no en el 210.
Esto ha provocado una serie de intercambios entre varios académicos que algunos dicen que el acuerdo con los etolios va a ocurrir en el 212, otros dicen que ocurre en el 211, otros dicen que ocurre en el 210. La verdad es que es difícil probar una cosa u otra, pero a mi entender, digamos, acá hay una confusión por parte de Livio, es la primera vez que ocurre, pero no la última, en donde él, digamos, pone, por así decir, los hechos que van en un año equivocado, ¿sí? Es como que Livio se confunde. Y esto para mí, y para muchos otros, es un indicador de que Livio está trabajando con cronologías divergentes. Hago una pequeña digresión sobre esto. Bolivia arrancaba todos los años con las Olimpiadas, es decir, las Olimpiadas comenzaban en el plenilunio digamos, 2 plenilunios después del solsticio de verano, en general en julio, ¿sí? Del hemisferio norte, ¿no? Ese sería el momento. Pero el año romano empezaba en enero, ¿no? En esta época ya empieza en enero. Entonces, como que Livio tiene que lidiar con dos cronologías y a veces lo vemos medio dubitativo. Como yo sostengo que lo que hace Tito Livio es estar acá trabajando con una fuente griega, de ahí partiría esta confusión. Es decir, por eso Tito Livio empieza el capítulo diciendo por esas épocas, ¿no? Como que no es muy preciso. Y además coloca mal, en el año incorrecto, los hechos, porque los hechos que va a narrar ahora son del 211 y él había terminado ya de narrar el 211 y había empezado a narrar el 210, ¿no? Pero bueno, esto es quizás una discusión menor. Veamos cómo continúa, digamos, el texto de Livio. Bueno, no sé si Alejandra quiere participar, si querés, obviamente estás invitada, si no puedo leer yo, como vos quieras. Te Claro, pregunto, claro. ¿qué, qué tal, Siendo los Alejandra? etolios, siendo los etolios el primer pueblo de ultramar en estrechar lazos de amistad con Roma, gentium transmarinarium inamicitiam primi penicent, gozarían por ello de mayor consideración. Filipo y los macedonios eran vecinos peligrosos para ellos, y él había quebrantado ya su poder y orgullo. Uim spiritus et iam fregice. Y además los iba a reducir a tal situación que no solo tendrían que abandonar las ciudades que les habían quitado a los etolios por la fuerza, sino que incluso Macedonia sería poco segura para ellos. Ipsam Macedoniam infestan habeant, y a los acarnanios, que se habían separado de la federación de los etolios. Con gran disgusto de estos, los iba a reducir de nuevo a la antigua situación, sometidos a su ley y su control. In antigua formula iurisque ad dicicium eorum, las promesas contenidas en las palabras del general romano les confirmaron que su autoridad, Escopas, que entonces era pretor, imperatore de aquel pueblo, y Dorimaco, un etolio muy notable, princeps aetolorum, exaltando el poder y la majestad del pueblo romano, más fielmente y con menos reservas. Con todo, lo que más les atraía era la esperanza de apoderarse de la Acarnania. Maxime tatem espes potiundae moevant Acarnaniae. Livio 26-24, 4-8. Bueno, muy bien esa valentía y esa dicción, Alejandra. Gracias por participar y por leer. Bueno, como podemos ver, el comienzo o la continuación de este capítulo nos va a dar información, ¿no? Livio nos está dando información sobre cómo es la negociación, ¿no? Lo primero que vemos es que Livio trata de exaltar, ¿no? Las propuestas romanas, ¿no? Trata de mostrar que los etolios van a recibir condiciones muy favorables y que les convenía ser aliados a los romanos porque Filipo era un vecino peligroso, ¿no? Dice que Filipo ya había quebrantado su poder y su orgullo, ¿no? Su fuerza
y su espíritu, Wimac Spiritus, ¿no? Y que, digamos, si no lo hacían, digamos, o que en realidad si se unían a ellos, la misma Macedonia iba a tener problemas, ¿no? Los romanos tratan de exagerar, por así decir, sus capacidades. Ipsam Macedoniam infestam habent, ¿no? Entonces, los romanos hacen propuestas muy grandilocuentes, ¿no? Dicen que les van los van a volver a hacer una liga fuerte y poderosa, y también nos muestra a estos etolios, fíjense que al final de todo dice, con todo lo que más les atraía era la esperanza de apoderarse de Acarnania. Maxime tamen spes potiundae movebat Acarnania. Esto es muy importante porque nos muestra a los etolios como un pueblo muy ambicioso, muy deseoso de expandirse, y es justamente esta es la misma imagen que tiene Polibio de ellos, como un pueblo sumamente rapaz, un pueblo que está todo el tiempo buscando aprovecharse de la debilidad de sus vecinos, y es una coincidencia más a tener en cuenta de la posible, digamos, vinculación directa entre los textos. Otro dato a tener en cuenta, fíjense que en el texto se mencionan a dos personajes griegos muy específicamente, ¿no? Acá el nombre directo es Copas, ¿no? Que acá Livio traduce un poco anacrónicamente como imperatore, ¿no? Como imperator, y además aparece un etolio muy notable, un princeps, ¿no? Princeps aetolorum, el primero de entre los etolios. Eh, entonces acá tenemos ya, empezamos a tener información, fíjense que es bastante detallada sobre la negociación, y esto es un indicio de que, bueno, si Livio no estaba adaptando a Polibio, al menos parece haber tenido una fuente bastante precisa. Otra cosa a tener en cuenta, Polibio menciona muchas veces en sus primeros libros a estos Dorímaco y Escopas, así que acá otro indicio más para empezar a sospechar, ¿no? Bien, ¿tiene alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, muy bien. Vamos al siguiente, digamos, a la siguiente diapositiva. Vamos a ver en qué consiste este pacto entre romanos y etolios, ¿sí? Bueno, a continuación, después de estas palabras, Livio va a directamente enunciar las condiciones del acuerdo. Dice lo siguiente, esta la leo yo. Se consignaron por escrito, por consiguiente, las condiciones en que pasaban a ser amigos y aliados del pueblo romano, ¿no? Amicitiam societatemque, societatemque, añadiendo que si les parecía bien y querían, tuviesen los mismos vínculos de amistad, ¿no? Eodem iure amicitiae, los eleos, ¿no? Ahora enuncia todos digamos, los adscripti, los aliados de cada bando, ¿no? Los eleos y los lacedemonios, ¿no? Todos son, digamos, ligas del Peloponeso, y después Atalo, un rey asiático, Pleuratois Escardiledo o Esardiledo, que son, digamos, eh, líderes de los ilirios, digamos, vinculados a los romanos, reyes, ¿no? Atalo de Asia y los otros dos de los tracios y los ilirios. Los etolios iniciarían de inmediato, ¿no? Ex templo, una ofensiva por tierra contra Filipo, y los romanos les ayudarían con no menos de 25 quinquerremes, ¿no? Esto va a ser digamos, la alianza entre romanos y etolios va a ser fundamentalmente esta. Los etolios van a poner las tropas de tierra, y por así decir, van a correr el riesgo más grande porque son los vecinos, y los romanos van a tratar de, digamos, cercar a Grecia con su flota con no menos de 25 quinquerremes, ¿no? Y acá viene probablemente lo que sea el asunto más espinoso de todo este libro, el libro 26. Esto se ha discutido ad nauseam, y son palabras en las que me voy a detener un poquito. Dice el texto, el suelo, los edificios, los muros y los campos de las ciudades, desde Etolia hasta Córcira, serían para los etolios, y para el pueblo romano todo el resto del botín, y los romanos pondrían los medios para que los etolios se hicieran con Acarnania. Entonces, fijémonos acá en el texto latino, dice, Urbium corcirae tenus abaetolia incipienti, solum tectaque et muricum agris aetolorum. Acá quiero ir un poquito más en detalle, porque dice de las ciudades, ¿no? En latín, urbium, ¿no? Acá hay un genitivo. De Córcira, Córcira era una isla
que, recordemos, había eh, eh, firmado o se había puesto bajo la protección de los romanos. Entonces, de las ciudades, desde el fin de Córcira, es decir, la interpretación sería desde que termina esta isla hasta, ¿no? Abaetolia incipienti, hasta los comienzos, hasta que empieza Etolia, solum, ¿no? El suelo, tectacue, ¿no? Acá serían los edificios, los techos, literalmente, pero bueno, lo podemos traducir como edificios. Et muricum agris, ¿no? Y los muros con los campos, ¿no? Bueno, esto sería para los etolios. Y después dice el texto, alia omnis praeda, praeda sería el botín, ¿no? Todo el resto del botín para el pueblo romano, ¿no? Entonces vemos una división de bienes muy clara que tiene que ver con que los bienes muebles van a ser para los romanos. Acá ojo, porque los bienes muebles son también los esclavos, considerados legalmente bienes en la antigüedad. O sea, dentro de Praeda uno puede entender también